Bueno, vamos a ver, vamos a resolver el ejercicio que viene en las diapositivas, el de la entropía de una fuente binaria. Entonces vamos a considerar una fuente de información que emite una secuencia de letras que son estadísticamente independientes. Bueno, al decir que son estadísticamente independientes, quiere decir que representa una fuente sin memoria, y además es el caso binario porque tenemos solamente dos símbolos. O sea, puede emitir un 0 con probabilidad Q, puede emitir un 1 con probabilidad 1 menos Q. O sea, o en otras palabras, decimos la probabilidad de que la fuente emite un 0 es Q, y la probabilidad de que la fuente emite un 1 es 1 menos Q. Si sumamos las dos probabilidades, la suma me va a dar igual con 1. Bueno, recordando que la definición de la entropía, me voy a regresar a una diapositiva anterior, vimos que esto representa la información propia promedio que lleva cada símbolo de la fuente. ¿Sí? Y aquí la representamos así como una h de x, que es igual a la sumatoria desde 1 hasta n de la probabilidad de cada símbolo de la fuente, multiplicada por la información propia que lleva cada símbolo de la fuente. Es la sumatoria desde 1 hasta n de la probabilidad de cada letra por el logaritmo base 2 de 1 sobre la probabilidad de cada letra. O si aplicamos las propiedades del logaritmo, sería el logaritmo de 1, 0, menos el logaritmo del denominador. Es por eso que aquí aparece el signo menos. Recordemos que esta se expresa en bit símbolo, dado que representa la información propia que lleva cada símbolo emitido por la fuente. En este ejemplo vamos a comprobar de alguna forma que la entropía adopta su valor máximo cuando todos los símbolos de la fuente tienen la misma probabilidad. Entonces, para eso, bueno, vamos a desarrollar la expresión de la entropía. Decimos la entropía de la fuente X es la sumatoria desde 1 hasta n con signo menos, porque eso está en el numerador de la probabilidad del símbolo XY por el logaritmo base 2 de la probabilidad de que el símbolo XY. Entonces, bueno, vamos a poner cada término. El primer símbolo sería cuando la fuente emite un 0, por el logaritmo base 2 de la probabilidad de que X valga 0, más, bueno, aquí sería menos por el menos de la que antes, la probabilidad de que X valga 1 por el logaritmo base 2 de la probabilidad de que X valga 1. Sustituyendo los valores, vemos que, bueno, la probabilidad de que X valga 0 es Q, y le ponemos menos Q, logaritmo base 2 de Q, menos 1 menos Q, logaritmo base 2 de 1 menos Q, y como vemos que esto queda en términos de Q, lo vamos a llamar h de Q, o h de X, simplemente, bueno, h de Q porque queda en términos de Q. Entonces, lo que ahora vamos a ver es, pues para comprobar esta parte que les decía que cuando los símbolos de la fuente son equiprobables, la entropía adopta su valor máximo, como se observa aquí. Cuando la fuente tiene una probabilidad de 0.5, el símbolo de la fuente tiene una probabilidad de 0.5, aquí la entropía adopta su valor máximo de 1. Entonces, por eso vamos a ir evaluando numéricamente la entropía, para lo cual vamos a darle valores a Q desde 0 hasta 1 en incrementos de 0.1. Entonces aquí en el primer caso vamos a evaluar vamos a hacer lo siguiente, el primer ejemplo. Vamos a calcular cuando Q vale 0. Tenemos h de Q. Menos Q, logaritmo base 2 de Q, menos 1 menos Q, logaritmo base 2 de 1 menos Q. Aquí sería menos sería 0, logaritmo base 2 de 0, menos 1 menos 0, logaritmo base 2 de 1 menos 0. Bueno, vemos que estos términos, aquí sería ¿no? 1 menos 0 es 1 y 1 menos 0 es 1, sería 1 logaritmo de 1. Esto se va a hacer 0. Por esta parte, vamos a ver que es un caso particular, ya que representa una forma indeterminada, ¿no? Porque sería 0 por menos infinito, menos 0, ¿no? Bueno, porque es una forma indeterminada, porque nos da es una operación de 0 por menos infinito. Bueno, recordando que para esto voy a dibujar la función logarítmica. Y voy a poner el logaritmo base n de x.
Si ustedes recuerdan la función logarítmica, cuando x se aproxima a 0, esta se va hacia menos infinito. Entonces por eso aquí en el logaritmo de 0, bueno, 0 logaritmo de 0 me da 0 por menos infinito, es una forma indeterminada. Para resolver esa forma indeterminada, pues hay que calcular el límite aplicando la regla de L'Hopital. Ahora tenemos que calcular el límite cuando q tiende a 0 de q por el logaritmo base 2 de q. También lo puedo expresar de esta manera, ¿no? Límite cuando q tiende a 0 del logaritmo base 2 de q. O sea, si lo expreso de esta manera, al multiplicar los extremos con los medios, pues llego a esta misma expresión. Entonces, pues para eso vamos aquí a calcular el límite cuando q tiende a 0. Entonces vamos a calcular, bueno, de acuerdo a la regla de L'Hopital, nos dice que vamos a derivar numerador y denominador respecto a la variable sobre la cual vamos a calcular el límite, es decir, vamos a derivar el numerador respecto a q y el denominador. Entonces para eso voy a poner aquí la expresión de la función, la derivada de una función logarítmica cualquiera. Nos dice que el logaritmo, la derivada, la voy a poner aquí arriba mejor. Nos dice la derivada respecto a x del logaritmo base n de u, de v, perdón, sería igual, de forma general es 1 sobre v, logaritmo base e de n. Aquí el logaritmo base e o logaritmo natural, ¿no? Que es lo mismo. Por la derivada de v respecto a x. Entonces sería como la derivada de cualquier logaritmo de base n. Nos dice la derivada respecto a x del logaritmo base n de v es 1 sobre v, que sería la variable, por logaritmo base e de n o logaritmo natural de n, por la derivada de v respecto con x. Pues haciendo la misma, bueno, aplicando la definición de esa derivada o esa derivada, tenemos lo siguiente. Entonces me quedaría así, ¿verdad? 1 sobre q por el logaritmo base de 2 por la derivada de q respecto a q. Entonces aquí me quedaría, esto me daría 1. Y bueno, haciendo las operaciones me quedaría lo siguiente, límite cuando q tiende a 0. Límite cuando q tiende a 0 de menos q, logaritmo base es de 2. Me va a dar igual con
0, entonces el logaritmo va a ser, me va a dar igual con 0. Entonces vemos que esa forma indeterminada de límite sí existe. Por aquí, bueno, sustituimos en 0, esto es una constante, 0 entre una constante me va a dar 0. Entonces observamos que esta forma indeterminada, el límite existe y vale 0. De tal manera que la entropía en ese punto va a valer 0. ¿Qué es lo que estamos reportando aquí? Aquí en la tabla vemos que bueno, la entropía aquí vale 0. Y la entropía vale 0. Cuando Q vale 0, la entropía vale 0. Entonces vamos a repetir este procedimiento para los demás casos. Ahora cuando Q vale 0.1, vamos a calcular aquí cuando Q vale 0.1. Y voy a hacer un caso especial, es cuando estamos en este punto, ¿no? Aquí cuando Q vale 0. Vemos que cuando este producto me queda como una forma indeterminada, entonces lo que estamos averiguando es si esa forma indeterminada existe límite cuando Q tiende a 0. Y vemos que sí existe y vale 0. Por lo tanto, la entropía en este punto también vale 0. Si después de calcular el límite no se resuelve la forma indeterminada, entonces en ese punto la entropía no existe. Entonces ahora vamos a hacer el caso cuando Q vale 0.1. Vamos a evaluar este caso. Vamos a poner aquí ahora cuando Q vale 0.1. Vamos a ver h de Q. Aquí me quedaría menos 0.1, logaritmo base 2 de 0.1 menos, sería 0.9, logaritmo base 2 de 0.9. Vamos a poner, no, para poder calcularlo numéricamente lo voy a hacer aquí con el MATLAB. Voy a poner aquí menos 0.1 por el logaritmo base 2 de 0.1 menos 0.9 por el logaritmo base 2 de 0.9. Entonces me va a dar 0.469. Sí, que es el valor que viene aquí en la tabla. 0.469. Luego el siguiente caso es cuando Q vale 0.2. Vamos a poner aquí h de Q. Lo vamos a poner aquí. $0.3219. Aquí está, ¿no? 0.3219. Bit símbolo. Entonces así podemos continuar calculando los valores. Cuando aquí vale 0.3, aquí 0.3, aquí sería 0.7. Daría 0.88 lo que aparece aquí. 13, luego cuando vale 0.4. Sería 0.6. 0.9710 y cuando vale 0.5.
1, ¿verdad? Y luego vamos a ver que, continuando este procedimiento, ahora cuando Q vale 0.6, 1 menos Q vale 0.4, que sería algo parecido a este, pero invertido. Vean que me va a dar el mismo valor de 0.971, luego en 0.7 me va a dar 0.88, que es el mismo valor de aquí cuando Q vale 0.3, y luego en 0.8 me va a dar 0.3219, que es el mismo caso de aquí, cuando Q vale 0.2, 0.9, 0.469, y cuando Q vale 1, aquí por ejemplo 1, logaritmo de 1 es 0, luego sería 1 menos 1 es 0, y 1 menos 1 es 0. 0 logaritmo de 0, eso me da indeterminado, pero ya vimos que es una forma indeterminada, y el límite existe cuando Q tiende a 0 y ese límite vale 0. Entonces la entropía en ese punto vale 0. De tal manera que al graficar observamos que conforme Q aumenta, la entropía empieza a aumentar, llega a su máximo en este punto cuando Q vale 0.5, porque los dos símbolos tienen la misma probabilidad, y después otra vez decrece. Y hasta llegar al extremo cuando Q vale 1, la entropía se hace 0. En este punto, lo que vale la pena resaltar es de que en este punto la entropía adopta el máximo, su valor máximo. Aquí obtenemos el máximo de la entropía. Y ese máximo es igual al logaritmo base 2 de n, donde n es el número de símbolos. O logaritmo base 2 de 2 a 1. Un bit por símbolo, ¿verdad? Un bit por símbolo. Entonces vean que aquí la entropía adopta su máximo, y ese máximo es logaritmo base 2 de n, donde n es el número de símbolo. El logaritmo de 2 es 1. Un bit por símbolo. Entonces ahí la entropía adopta su valor máximo. Entonces espero que con este video quede un poquito más claro. Pues, voy a hacer otro más adelante sobre el segundo ejercicio, que es el de este de aquí, de la información mutua promedio. Pero bueno, vamos a terminar de momento este. De cualquier manera, pues si tienen dudas me pueden preguntar aquí por el Teams durante los siguientes días. Y yo esperaría ya incorporarme el próximo lunes a mis actividades.